En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde el corazón. Tú eres el abogado, don de Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra lección número 15, el sentido del sufrimiento. Vamos a hablar un poco de este misterio humano que todos hemos experimentado. El sufrimiento, el dolor, la angustia, el sufrimiento físico, el sufrimiento espiritual, el sufrimiento moral. Todos hemos sufrido de alguna manera. Algunas personas han sufrido muchísimo, otras personas han sufrido menos. Algunos sufren mucho y son muy fuertes para afrontar el dolor, otros sufren poco y en cambio el menor sufrimiento les desbarata. Debemos decir que el sufrimiento, de todas maneras, a pesar de las reflexiones que vamos a hacer hoy, permanecerá un poco en el ámbito del misterio. Hay cosas que todavía no terminaremos de entender del sufrimiento, y solamente en el momento en que nos presentemos ante Dios se arrojará la luz definitiva sobre el misterio del sufrimiento. Y solo entonces comprenderemos muchos de los sufrimientos el sentido que tuvieron. Pero desafortunadamente, muchas veces nos hemos encontrado respuestas equivocadas que a la luz de la fe cristiana no corresponden a lo que sería el sufrimiento. Yo recuerdo cuando estaba investigando este tema del sufrimiento, encontré por ahí en una página de internet esta definición. Decía, el sufrimiento no es real, sino una obra de tu mente. Si sufres es que estás dormido. En sí, el sufrimiento no existe, es un producto de tu sueño. Miren qué aproximación tan irreal del sufrimiento. Dígale eso a una mamá que tiene a su hijo recién accidentado muerto en sus manos. Dígale, señora, tranquila que el sufrimiento no es real, eso es un producto de su mente. Por Dios, esta aproximación que quiere negar la realidad del sufrimiento o hacer que la realidad del sufrimiento sea simplemente una cuestión subjetiva de la mente, cae por su propio peso. Claro que hay cosas que nos hacen sufrir, digamos, subjetivamente, ¿no? Hay sufrimientos, digamos, que nos inventamos nosotros, eso es cierto. Pero decir que todo sufrimiento es producto de la mente, negar la realidad de que existe objetivamente el dolor, eso cae por su propio peso. Todos hemos experimentado sufrimientos objetivos, males reales que nos han causado dolores profundos. Hay otras personas que se aproximan al tema del sufrimiento, digamos, desde lo que podríamos llamar una estricta justicia. Entonces, más o menos razonan así. Sufre el que hizo algo malo. Entonces, el que hizo algo malo debería sufrir o debe sufrir. Y si sufre es porque está haciendo algo malo. El que no hace nada malo, entonces no debería sufrir. Y esto tiene un problema, porque también la realidad nos muestra que no es así. La realidad nos muestra que hay gente muy buena que sufre, hay gente muy mala que no sufre tanto. La realidad es que sufren buenos y malos. Digamos que el sufrimiento no hace acepción de personas. Ni tampoco podríamos decir que detrás del sufrimiento de alguien se oculta una responsabilidad moral directa de esa persona. No necesariamente. Veremos que en algunos casos sí, pero no necesariamente. Entonces, ¿cuál es la aproximación adecuada al tema del sufrimiento, al tema del dolor? Es definitivamente la aproximación que nos da la fe cristiana. Es bien bonito porque es la respuesta más realista ante el misterio del dolor. Digamos que a partir de la muerte de Cristo en la cruz, no es que ya entendamos a plenitud el misterio del sufrimiento, pero Cristo al morir en la cruz vino a iluminar este misterio, tal vez no para darnos a entender el por qué sufro yo, pero sí para ayudarnos a entender el para qué sufro yo. Entonces, no es por qué estoy sufriendo yo la pregunta que vamos a responder hoy, es ¿para qué estoy sufriendo yo? La pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Es decir,
un sentido al dolor. El dolor existe y es indiscutible en todas las culturas, en todas las naciones, en todas las lenguas, en todos los pueblos, en todos los tiempos. Pero la diferencia la hace el que tiene un sentido al sufrir del que no lo tiene. He visitado, les he dicho en varias ocasiones, personas que mueren de cáncer, personas agonizantes. ¿Cómo es que un cáncer para una persona se convierte en la bendición que le lleva al cielo, se reconcilia con toda la familia, repara por sus pecados, ahorra mucho purgatorio? ¿Y cómo es que para otra persona, bajo las mismas circunstancias, ese sufrimiento le lleva a desunirse de la familia, le lleva a renegar de Dios, le lleva a perder la poca fe que tenía? ¿Ven? La diferencia está en qué sentido tiene ese sufrimiento. Y Cristo viene a darle un sentido al dolor. Pero empecemos desde la raíz. ¿Por qué existe el sufrimiento? Cuando vemos el libro del Génesis y vemos la creación, vemos que hay una intención divina de que el hombre no sufra. Dios crea al hombre en un bello jardín. Lo crea con unos dones especiales, el don de la inmortalidad, el don de la ciencia infusa. Lo crea con el don de no padecer, la impasibilidad. Lo crea además con una compañera, que es ayuda adecuada. Crea al hombre y a la mujer entonces en un bello jardín y todo estaba destinado a darle felicidad. Tenían una vocación a la felicidad y el sufrimiento no existía. Pero San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice: el pecado paga un salario y es la muerte. Entonces, pecan Adán y Eva y llega la muerte. Y con la muerte todos los sufrimientos. Todos los sufrimientos. Digamos que la muerte es el culmen de todos los sufrimientos humanos, ¿no? Pero de ahí se desprenden todos los demás sufrimientos. Y miren, después del pecado original, ¿qué fue lo que pasó? Génesis 3:16 nos dice que Dios le dijo a la mujer: parirás a tus hijos con dolor. Significa que antes no se paría a los hijos con dolor. Entró el dolor físico entonces. Le dice Dios al hombre, Génesis 3:17, que la tierra ahora, en vez de producir frutos, producirá espinos y abrojos. Significa que ahora no solo dolor físico, sino que viene la fatiga a nuestra realidad, que tampoco existía antes del pecado original. Se introduce la envidia fratricida entre hermanos. Aparece entonces en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 16, aparece dos hermanos, Caín matando a Abel. Es que esto tampoco aparecía. Entonces aparece el odio entre las personas, aparece el sufrimiento ya no físico, ya no la fatiga, sino el sufrimiento que le podemos generar a otras personas, incluso matándoles. Por el tema del egoísmo, entonces se confunden las lenguas y ya tenemos una dificultad para comunicarnos y esto genera dolor. Eso aparece en el libro de Génesis también, capítulo 11, versículos del 1 al 9, el famoso pasaje de la Torre de Babel. Entonces miren que el sufrimiento es producto del pecado original en primer lugar. ¿Como una venganza de Dios? No, de ninguna manera. No es que Dios dijo, me desobedecieron, entonces van a sufrir. No, de ninguna manera. Es simplemente la consecuencia lógica de alejarse del único que es motivo de felicidad para nosotros. Recuerden lo que le pasó al hijo pródigo, Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Recuerden que el hijo pródigo fue a sufrir, pero porque el papá lo mandó a sufrir. Fue el papá el que le quitó la herencia después de que ya la tenía. Fue el papá el que lo puso a comer comida de cerdos. No. Es el pecado el que lo puso en esa circunstancia. Entonces, el sufrimiento es consecuencia lógica del pecado original en todo el mundo. Es como si dijéramos, hombre, una persona se muere de frío por culpa de una hoguera que no le quiere calentar. No, la hoguera está ahí. Si yo decido alejarme de la hoguera, si yo decido alejarme del fuego, entonces moriré de frío. Pero no es porque la hoguera no me quiera calentar, sino porque yo deliberadamente me he querido alejar de esa hoguera. Entonces el sufrimiento humano no es producto de que Dios quiso que el hombre sufriera, sino de que como el hombre se alejó del amor, de la felicidad, de Dios mismo, entonces producto de esto va a sufrir. Pero cuentan una historia muy conmovedora de un peluquero, una persona que motila, ¿no? Motila es una expresión extraña para algunas personas en otros países, es simplemente cortar el cabello. Aquí en Colombia le decimos motilar. Entonces estaba una vez un hombre cortándole el cabello a otra persona y la persona empezó a decir, digamos, el peluquero comenzó a decir, yo creo que Dios no existe. Entonces el hombre que se estaba motilando le dijo, ¿por qué? Porque si Dios existiera, ¿por qué tanto robo? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta gente pobre? ¿Por qué tantos niños huérfanos? ¿Por qué tanta guerra? En fin. Entonces el hombre que se estaba motilando, el hombre que se estaba cortando el cabello, le dice, vea usted, le dice el peluquero, pues yo tampoco creo que los peluqueros existan.
Y el peluquero le dice, ¿pero cómo así? Sí, claro que existimos. ¿No te das cuenta que yo te estoy cortando el cabello en este momento? ¿Por qué dices eso? Entonces el hombre que estaba recibiendo el servicio le dice, porque si existen las personas que cortan el cabello, ¿por qué tantas personas con cabello largo afuera? ¿Por qué tantas personas con las greñas sueltas? ¿Por qué tantas personas con los cabellos sucios? ¿Por qué tantas personas con las barbas hechas un desastre? Y entonces el peluquero dijo, un momentico, no, que a ver, sí existimos los peluqueros, lo que pasa es que esas personas que están allá no se han acercado, si se acercaran, yo inmediatamente les cortaría el cabello y hasta gratis lo haría. Y le dice el hombre entonces que se estaba mutilando, que se estaba cortando el cabello, le dice, exactamente lo mismo pasa con Dios, Dios sí existe. Y la gente que sufre muchas veces sufre precisamente porque se ha alejado de Dios, pero cuando se acercan a Dios, Dios les consuela, les abraza, les cura y les limpia. Pero Dios sí existe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 403. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Entonces, digámoslo de entrada, si Adán y Eva no hubieran pecado, no tendríamos este tipo de sufrimientos que hoy vivimos en el mundo. Pero bueno, decimos, ¿y si ya Cristo nos redimió? ¿Cómo es esto? Entonces, ¿no se supone que Cristo vino a morir en la cruz y muriendo en la cruz todo se sanó? A ver, quiero que me entiendan lo siguiente. La muerte de Cristo en la cruz efectivamente nos redimió. Y sin embargo, el Señor, al redimirnos y al comunicarnos su gracia, no nos ha quitado todas las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres. Miren lo que dice el Catecismo tan sabiamente en el numeral 405. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. O sea, lo primero que hizo el pecado original fue alejarnos de Dios. La consecuencia de alejarnos de Dios fue toda la miseria que estamos viviendo. ¿Qué es lo primero que hace la redención de Cristo? Acercarnos a Dios. Bueno, ya nos acercó a Dios, entonces ¿por qué seguimos sufriendo las consecuencias? Esas consecuencias van a acabar definitivamente, pero estamos en camino. La redención de Cristo está plenamente dada. Sin embargo, los frutos de la redención se van aplicando progresivamente en el transcurso de la historia. Miren lo que dice el Catecismo, pero las consecuencias del pecado para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Es decir, Dios, que nos redime, ha dejado que algunas consecuencias del pecado original persistan en nosotros para combatir. Y de esa manera nosotros en el combate que estamos librando mostramos nuestra fidelidad y mostramos nuestro amor a Dios. Esto es importante saberlo porque entonces uno diría, bueno, si no hay pecado original ya en nosotros, ¿por qué hay consecuencias del pecado? Pues Dios nos llama al combate. Pero es que además, no solamente por el pecado original estamos sufriendo, sino por los pecados actuales, es decir, los pecados que tú y yo cometemos. Los pecados actuales generan cualquier cantidad enorme de sufrimiento. Yo creo que la inmensa mayoría de dolores que padecemos nosotros son producto del pecado. Si dejáramos de pecar, si nosotros obedeciéramos la voluntad de Dios tal como nos la prescriben los 10 mandamientos, y bueno, y superando esto en el mandamiento del amor, entonces piensa tú cómo el dolor prácticamente se extinguiría. No hubiera infidelidades que quisieran sufrir a los cónyuges, no hubiera familias rotas, no hubieran hijos huérfanos, no hubiera aborto, no hubiese asesinato, no hubiese violaciones, no hubiese mentira, no hubiese estafas, no hubiese iras, no hubiera rabias, no hubiera peleas. En fin, es que cuánto dolor nos evitaríamos. ¿Cuántas enfermedades físicas producto de nuestro pecado se acabarían? El solo hecho de dejar de pecar haría que la inmensa mayoría de dolores se extinguieran. Permanecerían algunas catástrofes naturales, digamos, la muerte por algún terremoto, por algún accidente, que es lo que llamaríamos el mal físico permanecería, ¿no? Pero el mal moral se acabaría. Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de males, de dolores, de sufrimientos que tenemos nosotros son producto del mal moral, es decir, del pecado. Usted me dice, Wilson, entonces, ¿por qué Dios simplemente no evita que suframos? Evita, por ejemplo, que un asesino mate a otra persona. ¿Dios podría hacerlo? Claro que Dios podría hacerlo. Sin embargo, Él nos dio libertad. Así de sencillo. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto al misterio de la libertad del hombre, porque es importante entender que Dios nos hizo libres. Catecismo numeral 311. Dios permite el mal,
respetando la libertad de su criatura. Respetando la libertad de su criatura. Esto es tremendamente importante porque, queridos hermanos, si Dios tuviera que evitar que el asesino disparara, también tendría que evitar que el mentiroso hablara. Y también tuviera que evitar que el fornicario fuera a fornicar y que el adúltero fuera a adulterar. A ver, supongamos que Dios inmediatamente detuviera, paralizara a la persona que va a cometer un asesinato. Bueno, pero ¿por qué el pecado del asesinato Dios lo tiene que evitar y después otros pecados que a mí no me parecen tan graves no? ¿Por qué entonces no detiene al que va a engañar a su esposa también, que se va a ir con otra mujer? ¿Por qué no lo detiene en ese momento y lo paraliza también? ¿Y por qué no detiene la boca del que va a decir una mentira en ese momento? ¿Ven? Quisiéramos que Dios detuviera algunos pecados que me parecen graves a mí o que me afectan a mí, pero los que yo voy a cometer, que eso sí no los toque. Entonces yo quiero que Dios limite la libertad de los otros y no limite la mía. Dios no va a limitar la libertad de nadie. Dios nos hizo libres y por eso podemos ejecutar el mal desafortunadamente. Podemos irnos contra esa libertad y volvernos esclavos del vicio, del pecado y podemos generar daño a otras personas. Pero Dios nos dijo, por este camino serán felices, por este camino no sufrirán. Y sin embargo, escogemos el camino del dolor y luego decimos, Dios, ¿por qué a mí? Pues porque te alejaste de mí, hijo, porque no hiciste lo que yo te dije. Es como que el niño al que el papá le ha dicho muchas veces, hijo, cuidado, no camines por ahí, te vas a resbalar, vas a caer, mira, el piso está mojado, el piso está húmedo, mira, el piso tiene jabón, no lo hagas. Se cae el niño y después le dice, papá, ¿por qué? ¿Por qué me haces caer? No fue el papá el que te hizo caer. De hecho, el papá te advirtió muchísimo que no estuvieras por ahí, pero no te forzó a que no estuvieras por ahí porque te hizo absolutamente libre. Entonces debemos decir que nuestros pecados actuales tienen consecuencias que nos hacen sufrir. Consecuencias que nos hacen sufrir. Ok, sin embargo, a pesar de todo esto, debemos decir que el tema del sufrimiento todavía permanece, digamos, en el misterio y nos deja muy perplejos porque vemos gente que no peca, digamos, que gente muy buena y está sufriendo, o gente muy mala y pareciera que no sufriera tanto. Entonces debemos primero aclarar que el sufrimiento que nosotros padecemos es producto del mal, Y existen dos tipos de males, el mal físico, que es el mal que no depende de mi voluntad, y el mal moral, que es el mal que sí depende de mi voluntad. Cuando hablamos de mal físico, hablamos entonces de las catástrofes naturales, de los accidentes, hablamos de un temblor, hablamos de algunas cosas que no son producto propiamente de la voluntad del hombre, o que a veces suceden por descuido, pero el hombre no lo quiso hacer, ¿ok? No quiso el hombre accidentar, matar a una persona, se le fueron los frenos, pudo haberse previsto antes, sí, pero digamos que no hay una participación de la voluntad del hombre, no es que el hombre quiso hacer el mal, pero en cambio existe el mal moral, que es el pecado, es en el que interviene la voluntad del hombre, que es del que hablamos entonces ya, ¿no? De mis pecados actuales, que generan dolor a otras personas y terminan generándome dolor a mí mismo. El pecado, ya lo vimos, rompe mi relación con Dios, conmigo mismo, con el prójimo, con la creación. El pecado lo devasta todo. Del mal físico y del mal moral, entonces se producen sufrimientos físicos y sufrimientos morales. Uno diría, bueno, ¿y por qué Dios no simplemente hizo el mundo perfecto? Perfecto. Ya, que no hubiese, digamos, sufrimiento acá. El catecismo nos responde. Dice, pero ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su infinito poder, Dios podía siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía, como en vía de perfección, hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en los designios de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. O sea, llegará un momento, y lo esperamos y lo creemos así, en que todo será recapitulado en Cristo. Llegará un momento en que la creación misma recibirá los frutos de la redención plenamente y ya no habrá ni siquiera mal físico. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse, repito, podemos hacer sufrir a otras personas y sufrir nosotros mismos otra vez porque somos libres y Dios no puede obligarte a ti a que no hagas sufrir a otra persona. Te lo dice, te lo enseña a través de los mandamientos, pero no te puede obligar ni me puede obligar. Y fue así como el mal moral, el pecado, entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico.
Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Catecismo numerales del 3.11, del 3.10 al 3.11. Entonces, esto es muy importante. El mal físico sí existe, ¿no? Un cáncer, un accidente, pero a lo mucho, lo que puede ocasionarnos el mal físico son sufrimientos físicos que podrían a lo máximo acabar con nuestra vida humana, pero nunca con nuestra vida eterna. El problema del mal moral, del pecado, y por eso se le llama el verdadero mal que existe, el mal moral es incomparablemente más grave que el mal físico, porque las consecuencias del mal moral pueden ser la perdición eterna de la persona, estar alejado para siempre de Dios. Es lo que produce el pecado, lo vimos en el tema del infierno, ¿no? Existe el infierno porque existe la libertad del hombre, y el hombre puede escoger deliberadamente optar por el mal moral y dañar a otras personas, y generar daño y generar sufrimiento. Entonces vamos a ver unas consideraciones con respecto al mal físico y al mal moral. Lo primero que debemos decir es que Dios no siempre nos librará del mal físico, no siempre nos librará del mal físico, porque vemos los santos que ni siquiera ellos fueron librados del mal físico. Vemos a Jesús, a la Santísima Virgen María, que no fueron librados del mal físico. Jesús muriendo en la cruz, la Virgen María viendo cómo moría su hijo, los santos que sufrieron enfermedades. Ahora vamos a ver por qué Dios es capaz de sacar de los males físicos bienes espirituales enormes. Sin embargo, siempre es posible decirle a Dios: Dios mío, te suplico por esta enfermedad que estoy padeciendo. Y Dios, en muchas ocasiones, atiende la súplica. Pero siempre hay que decirle al Señor, como dijo el Señor Jesús en Lucas 22:42, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, diagnostican a una persona de cáncer. A mi hijita le diagnosticaron, por ejemplo, unos quistes en la cabeza antes de nacer. Y entonces, ¿pero por qué a mí? Porque puede suceder, porque soy un ser humano y dentro de la posibilidad existe que enfermemos y que enfermen los nuestros. Y porque mi relación con Dios no es una relación transaccional donde yo le digo, yo te rezo para que no me pase nada físicamente. No, no es así. Si has entendido la fe así, entonces más o menos tienes un Dios al estilo de los paganos, al estilo de los filósofos griegos, que tenían un Dios al que le hacían ellos favores orando para que el Dios les devolviera, digamos, bendiciones humanas, riqueza, prosperidad económica, prosperidad física, material, mujeres, placer. No, nuestra fe no es así. Nuestra fe no es una relación transaccional. Yo te rezo, te paso la factura y tú me tienes que pagar, no dejándome enfermar. Nada de eso. Es que nuestra relación con Dios no es de comercio, sino de amor. Es un Padre que me ama y como me ama, encontrará la manera siempre de darme lo mejor para mí. Y a veces, en medio de esas vicisitudes de la vida, va a permitir ciertas cosas de las que va a sacar bienes mayores, ciertas enfermedades físicas de las que sacará bienes mayores. Y yo quiero anticipar esto. Dios muchas veces permite males físicos en las personas para producir bienes espirituales mucho mayores. Enfermedades que son producto de conversiones y salvaciones eternas. Dificultades económicas que son producto de bajar la soberbia, de arrojar de una vez para siempre el orgullo y volverme humilde y crecer en la virtud de humildad, ser como Jesús y salvarme eternamente, recuperar mi familia. ¿Cuántos males físicos son medio para adquirir grandes bienes espirituales? Entonces, Dios no siempre nos va a evitar los males físicos, pero siempre podemos pedirle a Dios en su voluntad que nos lo quite. Segunda consideración, librarnos del mal físico no depende de nosotros. Podemos vivir santamente y sin embargo tener males físicos. Hace parte del vivir, hace parte del hecho de estar vivo, el hecho de la posibilidad de sufrir. Tercera consideración, Dios siempre nos dará fuerza para resistir el pecado que es el mal moral. Eso sí. Yo no puedo decir, es que pequé porque fui débil. Recuerden lo que dice 1 Corintios 10:13. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá que seáis probados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, con la prueba os proporcionará el medio de poderla resistir con éxito. Esto significa que el mal físico no lo podemos evitar, pero el mal moral sí, que es el más grave de todos. Podemos y tenemos la fuerza para evitarlo. Y última consideración respecto al mal físico y al mal moral, librarnos del mal moral depende de nosotros. Es una lucha que determinará nuestra vida eterna. Entonces, a ver, ¿por qué estamos hablando del mal físico y el mal moral? Porque se producen males físicos, males morales, sufrimientos físicos, sufrimientos morales, sufrimientos espirituales. Entonces podemos decir de entrada que en medio del misterio del mal, Dios va a sacar bienes mayores. Dios saca de los males bienes mayores. Y miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 3.11. Porque Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás
que en sus obras existiera algún mal, si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Miren esto. Si Dios no sacara un bien mayor del mismo mal, no permitiría el mal. Pero Romanos 8:28, y apréndete esta cita bíblica que te va a ayudar en todas las dificultades de tu vida. Apréndetela. Romanos 8:28. Muy fácil. Romanos 8:28. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Entonces Dios es capaz de sacar de un mal un bien mayor. Atento, no significa que el mal se convierta en una cosa buena. A ver, un cáncer es malo objetivamente, es una enfermedad objetivamente. Y sin embargo, de esa enfermedad Dios es capaz de sacar algo maravilloso. El cáncer propiamente no es una bendición. La bendición es lo que Dios es capaz de sacar a partir del cáncer. Que la muerte de Jesús en la cruz haya significado para nosotros la redención, no significa de ninguna manera que para nosotros la muerte de Jesús en la cruz haya sido una cosa maravillosa. De ninguna manera. La muerte de Jesús en la cruz fue una atrocidad. Fue lo peor que como hombres pudimos haber hecho. Y sin embargo, Dios sacó de allí la más grande bendición. Entiéndeme, Dios de un mal es capaz de sacar un bien mayor, incluso de un mal moral, un pecado aterrador de una persona. En ocasiones Dios es capaz de sacar de ese pecado aterrador de una persona una gracia extraordinaria de conversión, de sanación, de liberación para esas almas. Entonces, atentos, fiel es Dios que saca del mal bienes más grandes. Y recuerden esa cita bíblica, Romanos 8:28, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. ¿Ok? Entonces, acá vamos a entrar ya a el sentido salvífico del dolor. Salvifici Doloris es precisamente un documento de San Juan Pablo II que habla de eso, del sentido salvífico del dolor. Y creo que es muy importante que el que quiera profundizar en esto lo lea. Vamos a dejarlo en la descripción como un link para que lo puedan leer. Es un poquito filosófico, pero está muy bien, digamos, para entender el tema del sufrimiento. Entonces debemos decir lo siguiente. A partir de la muerte de Jesús en la cruz, ya el dolor, la manera de ver el sufrimiento cambia de manera radical. A partir de la muerte de Cristo, nosotros podemos darle un sentido a ese dolor. La muerte de Jesús no es una respuesta al por qué sufro yo, sino al para qué. Es decir, ya el sufrimiento tiene un sentido. Y miren lo que dice el Catecismo. La muerte de Jesús en la cruz nos muestra el amor inefable de Dios y la finalidad redentora del dolor. A partir de que Cristo muere en la cruz, nuestro dolor puede redimir. Ahora, nuestro dolor no es un dolor inútil, sino que puede redimirnos. Nos unimos a Cristo crucificado, nos unimos a los méritos de Cristo. Y en medio de mi dolor le digo al Señor, me uno a tu pasión, porque por mí mismo ese dolor no puede nada. Pero uniéndose a Cristo, ese dolor lo puede todo, puede redimirme, puede salvar a mi familia. Porque ya no es mi dolor, sino mi dolor unido al de Cristo, que tiene un valor infinito y puede redimir y salvar, mostrándonos en Cristo el modelo perfecto y acabado al que debemos imitar en todas nuestras tribulaciones. Entonces, con Cristo en la cruz aprendemos primero a ver a Jesús como modelo. ¿Cómo he de sufrir? Como Cristo sufrió. Miren la manera como sufre nuestro Señor, como un mártir, lleno de amor, sin renegar, sin gritar, sin odiar, perdonando. Pero no solo Cristo es nuestro modelo. Digamos, en otras religiones pueden ver a su líder como un modelo. Voy a imitar ese modelo. Pero para el cristiano es distinto, porque nos enseña que el sufrimiento es un medio de purificación y elevación moral. Un medio para alcanzar y poseer la verdadera felicidad. Modelo. No es solo imitarle, sino que hay un valor redentor. En ese sentido, cuando se ofrece cualquier sufrimiento a Dios, uniéndolo a la cruz de Cristo, este sufrimiento adquiere un valor redentor. Por eso decía San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, completo en mi cuerpo lo que falta a la tribulación de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Es decir, vemos a Cristo y aprendemos a sufrir. Pero además, místicamente, por el misterio del bautismo, yo sufro, pero como ya no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí, sufre Cristo en mí. Y entonces cuando sufre Cristo en mí, valor redentor en ese sufrimiento. Y entonces me ayuda a una cantidad de cosas, a reparar, a salvar a mi familia, a crecer en virtud, una cantidad de bienes que se producen ahí. Cuando hay un enfermo en la cama, entonces no vemos simplemente un enfermo, vemos a un Cristo sufriente, porque une ese dolor a Cristo. Pero es importante unir el dolor a Cristo. Eso no es automático. Cuando estás sufriendo, cuando estás padeciendo algo, debes estar en gracia de Dios.
unes ese dolor a Cristo y escúchame, eso es oración de la más alta y elevada que existe. Es oración de la más perfecta y bella que puede existir. Es el sufrimiento ofrecido, es una plegaria que se eleva a Dios, es una ofrenda que se eleva a Dios en ese momento y Dios la recibe como si fuera el sufrimiento de su propio Hijo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Miren qué cosa tan importante hemos aprendido. Ya para ir concluyendo, para que hagamos una oración bien linda, vamos a hablar rápidamente de algunos bienes que pueden salir del sufrimiento. Dios permite unos males para sacar bienes mayores. ¿Cuáles son esos bienes mayores? Vamos a listarlos rápidamente. Primero, nos ayuda a reparar. Ya vimos, unidos a Cristo podemos reparar incluso por nuestros pecados y nos ahorramos purgatorio. Segundo, nos ayuda a acercarnos a Dios. ¿Cuántas personas, si no fuera por un dolor, no se convertirían y no se acercarían a Dios? ¿Cuántas personas es gracias a un sufrimiento que encuentran la bendición de la salvación? Tercero, nos desprende de las cosas de la tierra. Tan apegados que somos a las cosas, tan materialistas que somos, llega un dolor a recordarnos que nuestra patria es eterna, que nuestro destino es el cielo. Cuarto, nos enseña la humildad. ¿Cuántos hemos sido doblegados por un sufrimiento? Creíamos ser dueños del mundo, creíamos que pisábamos la tierra altaneramente porque la poseíamos toda. Viene un dolor y nos dice, eres mortal, eres frágil, eres débil, eres padecible o pasible, eres una persona más débil de lo que te imaginas. Entonces nos enseña la humildad. Quinto, nos enseña la misericordia. Cuando uno sufre, entonces muchas veces entiende el dolor de los otros. Solo compadece quien padece. Desafortunadamente en muchas ocasiones es así. Solo quien ha padecido ha aprendido a compadecer. El dolor me ayuda a unirme y a solidarizarme con el dolor de los otros. Sexto, nos enseña a ejercer misericordia entonces. Nos enseña a ejercer misericordia a esto. El sexto es, nos enseña la misericordia de Dios. Esto es que también vemos a Dios que se apiada de nosotros en ese momento. Levantamos nuestros ojos al cielo y en medio del sufrimiento le decimos, Señor, ayúdame. Y dice el Salmo 51, 19, dice, un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Entonces uno eleva su oración a Dios y uno experimenta la misericordia de Dios. También fortalece nuestra voluntad. Una voluntad débil y endeble muchas veces sale fortalecida a base de dolores y sufrimientos. ¿Cuántas personas hemos visto que son fuertes hoy por dolores que han sufrido? Y en cambio, ¿cuántos son debiluchos? ¿Cuántos son fragilísimos que cualquier dolor les quiebra? El sufrimiento vivido en Cristo fortalece la voluntad. También purifica y prueba el amor verdadero. Porque es muy fácil amar a Dios cuando todo marcha bien, pero cuando viene el dolor, muchas veces ahí rehuimos de Cristo. Entonces, cuando aparece el dolor, aparece la purificación del amor, ¿no? Allí aprendemos a purificar nuestro amor. Finalmente, nos asemejan a Jesús y a María. Cristo, nuestro amor, sufrió. María, nuestra Madre Santísima, sufrió. Cuando nos estamos, padeciendo un dolor, cuando nosotros sufrimos, nos identificamos con ellos. Nos unimos a ellos y les decimos, Señor, me uno a ti, me uno a tu cruz. Madre Santísima, sufro como tú, sufro como tú. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces toda la vida vamos a sufrir. El sufrimiento nunca se acabará. Catecismo numeral 3.14. ¿Se han dado cuenta tantas veces que cito el catecismo? ¿Sabías que el catecismo era un tesoro que tenía tantas respuestas a las preguntas nuestras? ¿Sabías que el catecismo es una guía tan maravillosa que nos enseña a comprender la palabra de Dios? Por eso lo debes tener en tu casa. Lo debes tener en tu casa, es una maravilla. Catecismo numeral 3.14 dice, creemos finalmente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia nos son frecuentemente desconocidos. Es decir, sabemos que Dios todo lo tiene bajo control, pero no sabemos exactamente cómo Dios misteriosamente está conduciendo los caminos de la historia para nuestra salvación. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos será plenamente conocido los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sábado, de ese gran sábado, de ese sábado de descanso definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. En vista del cual creó el cielo y la tierra. Llegará un momento entonces donde el sufrimiento desaparecerá. Llegará un momento entonces donde el sufrimiento dejará de existir, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más lágrimas, donde ya no morirá la gente, donde ya no habrá injusticias. Ese momento lo esperamos. Y desde ya
estamos tratando nosotros de anticipar el momento de la venida del reino. Le decimos al Señor, venga a tu reino, venga a tu reino. Eso es lo que le pedimos. Venga a tu reino significa venga ese momento donde ya el sufrimiento se acabará definitivamente. Te invito para que cierres tus ojos porque hoy es Jesús el que te va a hablar. En medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento y en medio de tu soledad, tal vez has sufrido mucho y dices, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Entiéndeme, hoy el Señor no te va a responder por qué a ti, porque sufrimos buenos y malos, sino que te va a enseñar que hay un sentido para ese dolor y para ese sufrimiento, que lo puedes unir a Él, que te puedes hacer santa, santo a través de ese dolor. Simplemente acércate a Él, acércate al único que puede acompañarte. Acércate al único que puede acompañarte en ese momento de dolor. ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste. Nadie en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón, sé que no encuentras la razón. Es que te sientes apartado de mi lado. Te conozco, hijo mío. Yo te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía. Yo te hice entre mis manos y mi amor te di. Sé que te duele el corazón, sé que no encuentras la razón. Sé que te sientes apartada de mi lado. Yo te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía. Yo te hice entre mis manos y mi amor te di, porque te amo. Él te conoce y te acompaña en el dolor. Me acompaña en el dolor. Yo también he tenido experiencias dolorosas, experiencias difíciles. Sé lo que es perder seres amados. Perdimos una bebita con mucho anhelo que teníamos mi esposa y yo de tener nuestra segunda bebé, y la perdimos. Y fue un momento muy doloroso. Y sin embargo recuerdo que mi hijo Pablo ya había nacido. A la que perdimos fue la segunda bebé que venía antes de Mariana. Mi hijo Pablo no ha sido particularmente amoroso. Él ha sido muy alegre siempre, pero no ha sido pues muy meloso. Sin embargo, yo recuerdo que esa semana en que perdimos a nuestra bebé, de escasos 3 mesecitos del vientre de la mamá, que dejó de palpitar su corazoncito, claro que estábamos tristes y claro que sufríamos. Pero yo recuerdo que esa semana, estando en medio de oración en la sala de la casa, mi hijo Pablo, de un añito larguito, se nos acercó, miró a mi esposa, con sus manitas gorditas, le tomó su rostro y le dio un beso en la frente. Y después me tomó a mí Pablo también, igual, y me dio otro beso. Y a los dos nos abrazó. No pudimos dejar de llorar en ese momento. No entendíamos por qué Pablo hacía eso. Era una caricia de Dios en el momento del dolor. En el momento del dolor Dios te acompaña, entiéndeme. Sé que no podremos entender muchas cosas, pero a través de medios solo conocidos por la gracia, solo conocidos por Él, y que terminaremos de entender solo cuando estemos ante su presencia, Él nos acompaña y nos consuela. Seamos nosotros también consuelo para otras personas que están sufriendo.
y así recibiremos consuelo nosotros de Dios también en el sufrimiento. Práctica. Vamos a hacer una práctica bien linda. Vas a escribirle una carta a Jesús. Puedes ponerte en oración ante una imagen de la Virgen, ante un crucifijo, y en esa carta vas a contarle a grandes rasgos toda tu vida a Jesús. Y todos esos momentos de dolor los vas a unir a su cruz. Le vas a escribir una carta que nadie va a leer, va a ser tuya. Y le vas a decir: Señor, cuando me sucedió esto, cuando era niña, hoy sé que estuviste conmigo. Hoy sé que me acompañaste. Y uno este dolor a ti. Señor, cuando me pasó esto, en mi matrimonio, cuando sufrí este accidente, lo vas a escribir todo en oración. Y si te pones a llorar, te detienes un momento, abrazas esa cruz y le dices: tú también sufriste, Jesús, tú también sufriste y tú me entiendes mi dolor. Y verás que el Señor hará un momento de sanación bellísimo. Pero también vas a escribir todas las cosas maravillosas que te han pasado, porque no solo ha sido sufrimiento, ha sido también muchas bendiciones. Y le vas a decir al Señor: gracias también, porque mi vida no ha sido solo un valle de lágrimas, mi vida también ha sido un paraíso en muchas ocasiones. Nos vemos en la próxima lección. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.